comunicación con el doctor Enrique Silva. ¿Cómo le va, Luis Petit, en FM Ártica? ¿Lo saluda? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Luis? Un gusto hablar de nuevo con vos. Y acá estoy. Yo dije que estaba medio angustiado hoy cuando empecé y después digo, por ahí van a pensar que estoy en la grieta, ¿no? Sí, son momentos difíciles, ¿no? Ahí lo escucho medio bajo, a ver si podemos... Que son momentos difíciles, ¿no? Pero bueno, como todas las cosas, pienso que hay que tener esperanza que la cosa va a salir despacito, ¿no? Seguramente. ¿Cuántos años lleva ejerciendo bueno, por un lado la docencia, pero está, o sea, como contador con el estudio? Y mira, en principio, bueno, yo en este momento estoy retirado ya. De docencia tuve 25 años de docencia universitaria. Y bueno, de contador, bueno, empecé en el año 74 más o menos. Y empecé a trabajar a los 12 años, así que tengo unos cuantos años de trabajo encima. Pero bueno, la verdad que siempre lo que hice, lo hice con gusto y eso es lo importante en la vida, ¿no? Ahora bien, o sea que te ha tocado transitar por distintas crisis económicas y efectos económicos como consecuencia de lo que ocurre en otras partes del mundo. Yo un poco te aprovecho para a ver si me ayudas a pensar, ¿no? Si nos ayudas a pensar. Me vengo comiendo aumentos con la nafta y siempre se lo atribuyen al valor dólar, al petróleo, el barril de petróleo. Yo pregunto, si se cayó el precio del petróleo a nivel mundial, si se establece un valor, que ahora me vas a explicar, de el barril criollo para poder tener una relación económica con las provincias productoras de hidrocarburos, ¿por qué sigue tan cara la nafta cada vez que yo lleno el tanque? Sí. Hacémela fácil, sé docente. Mira, el tema pasa principalmente por lo siguiente. Desde el punto de vista del sistema nuestro, ¿no? El sistema económico argentino, tenemos una historia que está relacionada principalmente con el hecho de que se tiene que proteger fundamentalmente la oferta, ¿sí? Sobre todo cuando la oferta está relacionada con recursos naturales o generación de mano de obra local, a el consumidor. O sea, es como una especie de castigo al consumidor y protección a la oferta. ¿Por qué se da específicamente el tema de los combustibles? Fundamentalmente por el hecho de que hay un objetivo básico que está relacionado con el tema de vaca muerta por un lado y el tema de la empresa estatal que es YPF, y con lo cual se toma como una especie de barrera protectora, ¿viste? Entonces se asegura de alguna u otra manera un ingreso del barril de petróleo por encima del valor de mercado a nivel mundial, y con lo cual cuando sube el precio, sube para los argentinos, pero cuando baja el precio del petróleo nosotros nos quedamos igual, inclusive puede llegar a subir. Ya estamos castigados como consumidores y estamos beneficiando de alguna u otra manera a las empresas petroleras. Es la misma situación que pasa con los laboratorios, ¿viste? El tema de los medicamentos y demás. O sea, es una especie de castigo de alguna u otra manera al consumidor en protección a lo que sería la oferta. Ahora, ¿esto pasa en el resto de los países? Está metido el tema del problema ideológico también, ¿no? Como me decías, perdóname. Si esto pasa en el resto de los países. Mirá, fíjate que en el resto de los países, si vamos hablando de los países productores de petróleo, las situaciones geopolíticas, por ejemplo, qué sé yo, los acuerdos o los problemas que existen entre los productores, que es Rusia, Arabia Saudita, Estados Unidos,
entran otros problemas y sobre todo el hecho de que en el medio se produce una pandemia y con lo cual el nivel de actividad baja a niveles insólitos y por lo tanto sobra petróleo. Al sobrar petróleo, evidentemente el nivel de los precios baja, no se acuerdan, o sea, no se ponen de acuerdo entre ellos a los efectos de fijar un precio, o sea, disminuir el nivel de producción a los efectos que el precio no baje tanto, y bueno, esta situación mezclada con otros temas geopolíticos hace que el barril de petróleo esté por el suelo, ¿viste? Entonces esto afecta, o sea, van a resultar beneficiados aquellos importadores de combustibles, y por otro lado van a estar perjudicados los exportadores. Por supuesto que esto, viste, digamos, a su vez tenés una diferencia fundamental entre lo que son los combustibles tradicionales, de los combustibles que cuesta más extraer, como en el caso de vaca muerta, y por lo tanto tenés el corte que en el caso de Arabia Saudita, pueden llegar a bajar el precio del petróleo a $10 el barril, que no los afecta, y por supuesto cuando tenés que tener países que para producir necesitan un precio del barril por encima de los $50, ahí se produce una serie de descalabros en general, ¿viste? O sea, mientras que el precio del petróleo estaba por encima de los $100 estaba todo bien, pero cuando empieza a bajar y llega a los niveles actuales, es que se descalienta, digamos, tenés un problema generalizado en todo el sistema económico mundial, en el cual tenés perdedores y tenés ganadores. En este caso, aquellos países que son importadores resultan ganadores porque evidentemente el precio es un precio de remate, ¿viste? Y en el caso de Argentina específicamente, en realidad lo que nosotros necesitaríamos sería una baja en el nivel de los costos, ¿viste? Pero por supuesto que en estos momentos, bueno, hay otras prioridades, o sea, el que tiene el tablero del manejo del sistema económico argentino habrá tomado una decisión por alguna razón. Pero bueno, resulta perjudicado siempre de alguna u otra manera el consumidor. ¿Y esto se puede revertir? ¿Qué ganó el gobierno al establecer el valor del barril criollo? Mira, gana de alguna u otra manera que, digamos, no haya una estampida con respecto a las empresas petroleras que están haciendo extracciones de petróleo en vaca muerta. O sea, igualmente viste que hubo bajas en el nivel de producción, pero bueno, de alguna manera mantener por lo menos las expectativas de que en el futuro, cuando se resuelva el problema a nivel mundial y empieza a subir el precio del petróleo, digamos, viste que, digamos, para poner en marcha una empresa vos necesitas que por lo menos esté con los motores calientes, viste. Si vos cerrás todo, bueno, de la noche a la mañana, después para arrancarlo de vuelta es mucho más complicado. Supongo que será eso. ¿Cómo ves el panorama, si querés, provincial o nacional, en esto que tiene que ver, donde nos plantean que son extremos, ¿no? Quedarnos en casa frente al parálisis de la economía, o decir no, tenemos que buscar un punto medio y no podemos permitir detener el proceso económico. Sí, en todo esto, viste que lo ideal siempre es llegar a un equilibrio, ¿no? O sea, si de alguna u otra manera vos le buscás una estrategia más o menos inteligente de hacer los testeos, viste que tanto se habla, y que de alguna u otra manera vos puedas ir, digamos, identificando cuáles son los sectores con más complicaciones, viste. Ya esto que se hizo en la Villa Azul, viste, que bueno, en realidad se tendría que haber hecho hace 60 días atrás, o sea, pero bueno, qué sé yo, son estrategias que toman cada uno de los gobiernos. En definitiva, vos no podés, digamos, dejar todo en cuarentena y más conociendo un poco cuál es todo el sistema nuestro desde el punto de vista estatal, ¿viste? Decir, bueno, yo estoy ayudando a las pequeñas y medianas empresas, ayudo también de alguna manera a
a las familias más vulnerables, pero resulta que la ayuda no llega en tiempo y forma, sobre todo a las familias vulnerables, que con esos 10.000 pesos, vos sabés que a muchos no les puede llegar a alcanzar, y a las pymes en algunos casos les resuelve el problema de una parte del pago de los salarios y de un crédito a largo plazo, pero no les llega a todos. O sea, es un tema bastante complicado, y se complica más cuando encima tenés que asistir para llevar comidas a estos especies de guetos que se forman, ¿viste? Y no llega la comida, ¿viste? Es toda una historia. O sea, en realidad, quizás, no sé, yo supongo que el gobierno debe haber tomado todas las precauciones del caso, ¿viste? Sobre todo en las zonas donde tenés mucho conglomerado de gente, ¿viste? Como en el caso de Capital y el Gran Buenos Aires, ¿viste? En el caso de las provincias, vos fíjate que en el caso nuestro, ¿viste? Hace 15 días que no tenemos ningún contagio, entonces para las provincias quizás resulte más fácil salir, pero cuando vos tenés grandes aglomeraciones resulta bastante más difícil poder digamos, no tener el costo de vida, ¿viste? Y por otro lado, que es como estábamos hablando recién, vos necesitas que la industria de alguna u otra manera se mantenga con los motores prendidos, ¿viste? Porque una vez que vos te encontrás con el problema de que no podés vender por un lado, no podés producir, no podés despedir porque está prohibido despedir, es como que te están cercando de todos lados, los costos fijos se te vienen encima, no podés hacer acopio de mercadería, no podés producir, entonces como decir, bueno, estoy cerrado por todos lados, y viene la desesperación de las pequeñas empresas, inclusive de las grandes empresas también, ¿viste? Entonces se hace muy difícil y muy complicado. Cada provincia tiene sus propios problemas, que ya venían antes de la pandemia, así que te imaginas que con esto la caída del Producto Bruto Interno argentino va a ser una cosa fatal, ¿viste? Ahora, te quería preguntar por eso, ¿no? O sea, yo por ejemplo, digo, bueno, desde la radio tengo una visión, pago alquiler, pago los impuestos relacionados para poder funcionar, ¿no? O sea, todo lo que tenga que ver para el funcionamiento de la radio, los servicios, la electricidad. En el caso de tener empleados no los tengo, pero en el caso de tener empleados, poner un staff de 5 operadores tienen un costo, ¿sí? Y si yo no tengo pauta publicitaria, no puedo pagar. Seguro. Entonces, ¿qué hago frente a una situación? Yo no me puedo pagar, el trabajador, lógicamente, me va a querer comer el hígado, pero él necesita la plata. Seguro. No lo puedo echar, pero tampoco me puedo pagar. Lo que él necesita es tener la plata en el bolsillo. Bueno, yo no la tengo. O sea, esa situación, ¿te ha pasado como contador en la historia, ¿no? En tu trayectoria como contador, que no es corta? ¿Te ha pasado alguna vez de tener una situación donde se presenten muchos comercios con la misma problemática, es decir, no me alcanza para pagar sueldo? Sí, o sea, nunca en la magnitud que está sucediendo esta crisis. O sea, la cosa fue la crisis del 2001, ¿viste? Sí, donde estaba muy relacionado con el tema bancario, ¿viste? Sí, el tema de la baja en el PBI, pero en el caso este es un tema mucho más complicado porque se rompió la cadena de pago en una forma muy abrupta, se pararon todos los motores, o sea, las empresas en este momento están en una situación de crisis total. Para mejor tenés el problema de la incertidumbre, ¿viste? O sea, como vos no tenés plazo, sabés que decís, bueno, mira, sí, en realidad, qué sé yo, en septiembre, en agosto posiblemente esto se resuelve, yo no tengo un horizonte, pues tampoco desde el punto de vista de las autoridades lo pueden decir, porque es como que se produce una tormenta perfecta, ¿viste? O sea, por el hecho de no haber llegado al límite de ocupar las camas
con los respiradores, se fue alargando todo y bueno, pero para esto nos llegó el invierno encima, ¿viste? Con el cual vamos a comenzar a tener una serie, independientemente de lo que se requiere para el coronavirus, vamos a tener neumonía, vamos a tener una serie de enfermedades que va a complicar mucho más, y no se va a saber exactamente cuál es coronavirus, cuáles son el resto de las enfermedades estacionales que vienen en invierno. Para esto el Estado no da abasto con todo lo que prometió, ¿viste? Entonces como que se complica la estructura burocrática, está muy complicado todo, ¿viste? Entonces el Estado va a tratar de abarcar todo, ¿no? Es decir, bueno, hacer control de los traslados, vamos a hacer el control del dinero que tienen que recibir la familia, vamos a hacer el control del crédito que le vamos a las empresas, a quién le voy a decir que tiene que cerrar y quién puede llegar a abrir, cuáles son. Entonces independientemente de los problemas burocráticos que teníamos originariamente antes de la pandemia, agregamos un montón de regulaciones, ¿viste? Y encima el tema de la incertidumbre, y encima de que decir, bueno, no tenés confianza. O sea, ¿qué es el tema de confianza? Resulta de que yo como empresa no me dejan comprar, no me dejan flexibilizar el tema laboral, por lo tanto, si yo tengo 100 obreros, no puedo tocar nada de los 100 obreros, no puedo pedir, no puedo suspender, es una situación media complicada, no puedo vender, no puedo cobrar, pues se rompió la cadena de pago, me dicen que me dan un crédito, el crédito no me llega, me van a pagar una parte del sueldo de mis empleados, pero resulta que algunos sí y otros no, se lo pagan directamente el empleado y yo no sé si el empleado lo cobró o no lo cobró. Entonces, una situación media escabrosa, complicada, ¿viste? O sea, el sistema burocrático, ¿viste? Que, por ejemplo, dice, bueno, muchas veces hacen comparación con Estados Unidos. Entonces dice, bueno, tiene un sistema muy flexible desde el punto de vista laboral, está bien, y hubo despido, digamos, aumentaron 30 millones de desocupados y un saque, pero ¿qué pasó? Al día siguiente cada desocupado tenía $1.200 directos y evitaron las complicaciones, tomaron una decisión con la cual hasta el momento que empiece a funcionar todo el sistema reciben sus $1.200, bueno, acá estamos por recibir $100 y muchas veces no lo recibimos, ¿viste? Entonces es que nos complicamos. Vos haces una declaración jurada en Estados Unidos, una cosa así, pero que se mantiene hace años, ¿viste? Puede haber alguna modificación, no, acá cambiamos cada 30 días, modificamos el sistema de liquidación de impuestos, lo complicamos, ¿viste? Está toda una cosa burocrática terrible. En vez de simplificar, hacemos que el productor, el que tiene que producir bienes y servicios, el que da el 80, el 90% de la generación de mano de obra, ese tipo tiene que ser recontra castigado, ¿viste? Y entonces yo aquí en un momento determinado, como estaba escuchando ayer de la fábrica esta de aviones, ¿viste? El tipo, bueno, todas en contra, ¿viste? No tenés la posibilidad de tener un horizonte, vos perdés confianza. Vos sabés que el sistema productivo, uno de los elementos básicos, es la confianza. Si vos perdés la confianza en el Estado, entre los que te rodean, sabes que el que le estás vendiendo, el tipo, por más que vos le tengas confianza, no te puede pagar porque a su vez el tipo tampoco cobra, se rompió la cadena de pago, los bancos no te dan plata, el Estado te dice que te da plata y resulta de que la plata no llega, y entonces tenés la gente reclamando atrás, y entonces el tipo está en un estrés, ¿viste? Que vos liquidás a los tipos que serían más o menos inteligentes para ser empresarios. Vos estás quedándote sin empresarios, O sea, el recurso más escaso que tiene la Argentina son la falta de empresarios. Entonces viene atrás la ignorancia, ¿viste? Si los que van a venir atrás no van a tener la menor idea cómo administrar. O sea, los tipos que generan riqueza, la generación de riqueza viene en el sector privado. No te quepa la menor duda, ¿no? Entonces vos decís, bueno, encima el Estado te dice, bueno, yo te voy a dar plata, pero resulta que el Estado te dice, mira, lo más probable es que yo me quede con tu empresa. Entonces viene a su vez el terror, dice, entonces viene acá y resulta que me dan un crédito y se van a quedar con mi empresa. Entonces es una cosa bien
bien rebuscada, ¿viste? Es terrible, eso te Claro, mata. yo te preguntaba y me ponía como ejemplo decir, bueno, una actividad comercial, y mientras hablo con vos pienso en todo, ¿no? En el peluquero, en el restaurante, en el que tiene un gimnasio. Frente a esto que vos describís, una herramienta que me dicen, que me anuncian, decir, bueno, toma un crédito, te doy 3 meses de gracia y me lo devolvés con el 24% de interés. Y yo voy y te veo a vos como contador y te digo, Enrique, decime qué hago, porque yo le tengo que pagar el sueldo a estas 6 personas, pero yo ya venía mal, ¿no? Entonces, como venía mal, pues no, no puedo sacar el crédito porque no pagué los 2 últimos meses de autónomo. Y ahora Sí, sí. no tengo acceso al crédito. O sea, los empleados, ¿qué me van a decir? Loco, sacar el crédito y que me paguen. No. Pagame el sueldo. Y yo tengo que decir, no, pero ¿sabés qué? Como venimos facturando mal, no pagué mi jubilación los 2 últimos meses. Entonces no estoy en condiciones, no me habilitan la carpeta, no me prestan la guita. Y en el caso de que me la presten, ¿cómo sé que dentro de 90 días Vos vas a poder vender. voy a poder, claro, ¿cómo sé que la voy a poder devolver? O sea, ¿qué me aconsejás vos como contador? No como profe, como contador. Sí, seguro. Mira, en sí, el tema es, muchas veces esto se charla con los empresarios, ¿viste? Es el hecho de que es fundamental que las empresas tengan bien claro la incidencia de los costos fijos y los costos variables. Esto es básico, es fundamental. Y el empresario tiene que saber cuál es el punto, desde el punto de vista económico se llama el punto muerto, o sea, el punto en el cual con tus ingresos vos estás pagando todos los costos fijos y todos los costos variables, en el cual vos no tenés ningún tipo de beneficio, pero por lo menos los motores lo tenés encendidos, ¿no? Entonces, y una de las cosas que normalmente siempre se conversan con las empresas es decir, bueno, como nosotros vivimos en un país en el cual el nivel de incertidumbre es muy grande, los efectos macroeconómicos pueden ser desastrosos, vos lo que tenés que tener en cuenta siempre es que tenés que tener una puerta de salida, ¿entendés? O sea, yo no me puedo meter en ningún tipo de emprendimiento partiendo de la base de que no tengo la salida de emergencia, ¿viste? Esa salida de los bomberos. Sí. Una escalera, bueno, vos tenés que tenerla sí o sí. Entonces, previamente a esto, si vos ya estás convencido de que tenés esa puerta de salida y vos cuando comenzaste el emprendimiento originariamente, vos habías hecho un planeamiento, un plan de negocios en el cual vos tenías digamos 3 proyecciones básicas, o sea, si la cosa iba muy bien, si la cosa iba a ir más o menos, si la cosa iba mal, entonces ya cuando vos haces el planteo de eso y vos comenzás el negocio en sí, vos ya sabés que de alguna u otra manera cuando vengan las etapas difíciles, vos ya tenés un plan de emergencia, es como una especie de protocolo de incendio, ¿entendés? O sea, eso es lo que normalmente se le aconseja al empresario, tener una puerta de salida, que evidentemente esa puerta de salida va a ser individual para cada una de las empresas, porque Claro, por eso yo te hablaba de el chiquitaje, ¿no? De lo que llaman... Inclusive en el mismo chiquitaje, vos tenés una serie de alternativas. Yo te doy un ejemplo, por ejemplo. Es decir, bueno, suponete un restaurante, ¿no? Entonces en un restaurante te va el profesional y te dice, bueno, mira, tengo este problema, o sea, no quiero utilizar fondos propios porque era lo básico que tenía para cualquier emergencia, le tengo que pagar a la gente, tengo que pagar el alquiler, tengo que pagar las cargas sociales, el impuesto a los ingresos brutos, esto, lo otro, bueno, entonces ahí, ¿cuál era el plan de emergencia que se había hablado originariamente? Bueno, el plan de emergencia era este, ¿y cuál era? Vamos a repasarlo. El plan de emergencia te dice, bueno,
primero negociar, en principio, con el dueño del local, explicarle la situación, después, bueno, vas a dejar de pagar toda la parte de los impuestos, porque en esta situación no tenés capacidad de hacerlo. Te fijaste cómo van a ser todas las cuentas a cobrar que tenés, ¿viste? De empresas que vinieron a hacerte el pedido de comida, suponete, qué sé yo, que tengas empresa de turismo, que los turistas vienen a comer a tu restaurante, tenés facturas a pagar con los proveedores, de carnes, de vinos, qué sé yo, de todo esto, qué sé yo. Bueno, a partir de ahí, vos lo que vas a priorizar siempre es el tema de los sueldos, el neto, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Esta situación que estamos viviendo ahora es una situación que es inédita. O sea, yo te digo, estas puertas de emergencia que normalmente el profesional le puede dar a cada una de las empresas es para las situaciones de crisis que tuvimos anteriormente, que de alguna u otra manera vos tenías, digamos, un horizonte y tenías un nivel de confianza, con lo cual seguías manteniendo los motores más o menos calientes. Ahora el problema está dado que es tan profunda la crisis, en los cuales el más castigado en todo el sistema es el empresario. Y sobre todo el empresario de las pequeñas empresas, que son los que generan el 80% de la generación de mano de obra. ¿Y por qué está tan castigado? Está castigado porque el tipo le dice, mira, vos no podés vender, no podés, salvo que seas una farmacia, que seas de los sectores que son imprescindibles. El resto, dijo, arréglense como puedan. Entonces, ahí ¿qué pasa? Dice, bueno, te voy a dar un crédito, no llega. Te voy a pagar una parte de los salarios, una pequeña parte que no me influye en la totalidad. Entonces vos, llega un momento determinado de que, por un lado, decir, bueno, mira, no puedo pagar el alquiler, no puedo pagar el impuesto, no puedo pagar a los proveedores, se rompe la cadena de pago, lo que tenía para cobrar no lo puedo cobrar, y me quedan nada más que los empleados. Bueno, llega un momento determinado que ni siquiera los empleados pueden pagar, porque pasaron 60 días, no sabes si van a tener 60 días más o 120 días más, no sabes porque no tenés horizonte. Entonces la incertidumbre, el tipo se paraliza. Cuando se paraliza, dice, bueno, ya no puedo más, ¿viste? Chao, ¿viste? No. Entonces decís, bueno, pero por lo menos me quiero presentar en concurso. Bueno, pero resulta que no te puedes presentar en concurso porque la justicia no funciona. Entonces decís, bueno, pero escúchame, no puedo comprar, no puedo vender, quiero pagar a los empleados, no lo puedo pagar, porque no vendo, pues se rompe la cámara de pago, yo tenía para cobrar, tampoco puedo cobrar. Entonces, no tenés solución. ¿Ves? No tenés solución. Entonces, por eso te digo, que esta crisis es una crisis que excede cualquier tipo de historia que hayamos tenido anteriormente. Claro, pero ahí caemos, estamos hablando con el doctor Enrique Silva, ahí caemos con lo que nos plantean los discursos de los gobiernos provinciales, municipales, nacionales, de decir, bueno, estamos en pandemia, tenemos que quedarnos en casa, no deben alarmar a la gente, los medios tienen que decir la verdad, ¿me explico? Y yo digo, bueno, la verdad que vive el sector privado es más que angustiante, porque de la forma que vos me lo planteás, muchos empleados están preguntándose ¿hasta cuándo mi empleador va a seguir pagando sueldos si no estamos vendiendo, si no estamos laburando? Lo que pasa es que el que me hace el planteo desde el punto de vista del Estado, sentado atrás de un escritorio, sentado en un sillón, y el tipo, independientemente de que haya bajado el nivel del PBI a límites insostenibles, el tipo tiene dos elementos básicos, que es que aunque no vaya a trabajar, sigue cobrando. Inclusive el empleado público. El empleado público dice, bueno, la expresión está bien, estoy de acuerdo, que a mí el Estado me dice que no tengo que ir a trabajar. Bueno, no voy a trabajar, pero yo sé que fin de mes, pum, cobro. Y el Estado dice, bueno, yo tengo una posibilidad que el privado no tiene, que es la posibilidad de ser el dueño de la maquinita. Entonces,
¿quién es el dueño de la maquinita de hacer billetes? Es el Estado. Y el Estado, ese poder omnipotente que tiene, dice, bueno, hijo, bánquesela, yo le tiro los pesos, o sea, tengo alternativas para tirar los pesos. Es decir, bueno, voy a tratar de hacerlo lo más elegante posible, que sería a través de, ¿viste? Porque esto se dio en algún momento de la historia, ¿viste? De la gente, del mundo, ¿no? Es decir, bueno, agarro, como no llego a tiempo, ¿qué agarro? Un helicóptero y empiezo a tirar el dinero por el aire, ¿viste? Para que la gente lo agarre, qué sé yo. Pero bueno, nosotros en este momento estamos en una situación, estamos emitiendo 300.000 millones de pesos por mes, y esto es una locura total. O sea, es como que de alguna manera yo paro todo el país, comienzo a resolver todos mis problemas emitiendo así en forma sin límite. La fábrica de billetes trabaja a las 24 horas seguidas con todos los turnos posibles como para poder abastecer. Y bueno, yo sé que los pesos argentinos van a quedar adentro de la frontera, no salen ni siquiera a Bolivia, Paraguay o Brasil o Uruguay o Chile, se quedan adentro. ¿Por qué? Porque nadie en el mundo se le va a ocurrir quedarse con un peso argentino. Entonces hacemos que esa soberanía monetaria se caiga por el piso, porque cada vez va a ser mayor la brecha entre el blue y el oficial, y entonces no va a haber generación de dólares a consecuencia de que el productor no tiene incentivos para producir. Encima la agarran y le cortan las bolsas de la silobolsa, ¿viste? Entonces el único que más o menos puede traer dólares, que es el campo, va a quedar prácticamente fulminado, porque le están pagando, qué sé yo, a 40 pesos con las retenciones y demás, 45 pesos la tonelada de soja. Bueno, entonces toda esta situación así es como que decís que al que produce, al productor, ya sea campo, ya sea industria o lo que fuese, este tipo es el recontra castigado, que en realidad es el que tendrías que tener de alguna manera con las expectativas, darle confianza, darle aliento y demás. ¿No? Ese tipo está recontra castigado, ¿viste? Y bueno, qué sé yo, no sé qué decirte, Luis. Es una situación muy complicada justamente por el hecho de que no tenemos horizonte, ¿no? Y las perspectivas no son del todo buenas. No sé, buenas noticias no te puedo dar, Luis. No, sin duda, y bueno, y es como que estamos parados en un escenario que todos desconocemos, y bueno, y la gente ya está muy angustiada, ¿no? O sea, lo decía un alcalde en Ecuador, una mujer planteaba: adentro de casa el hambre, afuera el virus, y se genera lo que pasó en Ecuador, ¿no? Claro. Multiplicaron las muertes por doquier, porque la gente salió masivamente. Entonces uno, sin querer ser alarmista, nosotros acá estamos en un paraíso, corregime si no es así. Absolutamente. Pero en Buenos Aires, esas villas que nos muestran por televisión, y es como que la gente desborda y va a salir, no se van a quedar en casa, van a salir. Vos te llega un momento de situación de que no te llega el plato de comida, ¿viste? Y vas a tener que sacarlo, vos, los chicos tienen hambre, ¿qué va? Es complicado, es muy complicado. Más ahí, ¿viste? Que, no sé, son 2 millones, 2 millones y medio de personas, ¿viste? Esa que estamos viendo ahí, la Villa Azul, es 8.000 personas, y ahí necesitas 1.000 personal de las Fuerzas Armadas, ¿viste? Para los 3 turnos que tenés de control, ¿viste? Y al lado tenés el barrio Itatí, que bueno, que es... Pasás la ruta y tenés el Itatí atrás, y bueno, es muy complicado. Entonces, o sea, atrás que veníamos mal, ¿viste? No, viene esta situación que va a ser difícil poder manejarla. Ojalá que todas las cosas... Acá lo que hay que evitar fundamentalmente es el caos, ¿viste? O sea, que lleguemos a los extremos, ¿viste? Porque esto puede traer un caos grande. Y ojalá que ilumine al gobierno de no llegar a ese extremo, ¿viste? De poder sobrellevarlo. Sí.
Sí, de ser muy cauto cuando comunica algo, de no encender, No, acá no podés encender nada, porque en el momento que se detecta, esto es como el combustible, ¿viste? O sea, tenés que andar con mucha precaución, tratar de bueno, que que la grieta no se haga grande, ¿viste? De decir, bueno, vamos a resolver los problemas de fondo, ¿viste? Si tratemos el problema de todos los días de la gente. Acá lo fundamental pasa por la gente. Doctor, un placer hablar contigo, muchísimas gracias.